Buenas tardes a todos y todas. Soy Celia Martos, editora de Lengua y Literatura en la editorial Casals. Es un placer daros la bienvenida al webinar de hoy, Refuerzo y recuperación, planes personalizados en el área de lengua, a cargo de Roberto Bravo, que es el autor. En este webinar lo que expondremos será este nuevo proyecto que lanzaremos próximamente y veremos cuáles son sus características de mano directamente del autor. Paso a presentaros a Roberto Bravo, que es licenciado en Filología Española y Alemana, rama en la que se doctoró, y en la actualidad es profesor de secundaria de Lengua Castellana y Literatura y también profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también ocupa un puesto en la directiva de la Asociación de Profesores de Español Francisco de Quevedo. Además, por si fuese poco, compagina su actividad docente con la de traductor literario y, por supuesto, también es autor de La Casa, de lo cual estamos muy orgullosos, además de ser responsable de numerosas publicaciones sobre didáctica y literatura. En fin, antes de comenzar, os recuerdo que esta sesión está siendo grabada. Una vez finalice, recibiréis el enlace para que podáis volver a verla siempre que lo necesitéis. Y durante la sesión nos podréis enviar vuestras preguntas a través del botón que encontraréis en la parte superior derecha de la pantalla. Las iremos recogiendo para responderlas en la medida de lo posible durante el webinar o al final de la presentación. Roberto también dedicará unos minutos al final para responder en directo algunas de estas preguntas. Y bueno, espero que disfrutéis de la sesión y os dejo en manos de Roberto. Adelante. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradeceros a todos que os hayáis conectado esta tarde, sobre todo porque soy muy consciente de las fechas en las que nos encontramos. En el mes de mayo hay muchísimas cosas que hacer en los centros y al que hayáis querido pasar un momentito conociendo nuestro proyecto, pues yo os lo agradezco de verdad, de corazón. Había elaborado una presentación que voy a compartir para que, las ideas que voy a intentar transmitiros sean más claras. Entonces, voy a compartir pantalla un momentito. Vamos a ver. Vale. Muy bien, pues como os estaba diciendo, esta tarde queríamos presentar el nuevo proyecto de refuerzo y recuperación de la editorial Casal. Si lo recordáis, el proyecto no es nuevo en realidad, ha existido prácticamente desde 2007. Hubo una primera edición en 2007, luego una segunda en 2015 y lo que estamos planteando es un proyecto completamente renovado. Las versiones anteriores, del 2007-2015, ya digo, pues respondían a unas necesidades muy concretas, las necesidades de aquel momento. Y queríamos dar una nueva imagen al proyecto, actualizarlo, ponerlo en línea con la LOMLOE, por una parte, y también incorporar, de alguna manera, pues, las aportaciones pedagógicas, las actualizaciones pedagógicas que se han ido produciendo en todo este tiempo, que han sido muchísimos años. Si os dais cuenta, este será el proyecto completo. Hay 5 cuadernillos, del 0 al 4, 0, 1, 2, 3, 4. El objetivo, la idea es que el cuadernillo 0, 1 y 2 salgan este mismo curso. El cuadernillo, el número 1 ya está fuera, ya se puede consultar, ya se puede adquirir. El número 0, la salida del número 0 es inminente y el número 2 también estamos en ello y estamos trabajando para que este mismo curso se pueda utilizar en 2025-2026 100%, y ya digo que bueno, pues, en verano es muy probable que ya esto esté disponible. El 3 y el 4 serían el proyecto, el objetivo para el siguiente curso, para el 2026-2027. Probablemente os llame la atención el hecho de que haya un cuadernillo 0. Bueno, los cuadernillos del 1 al 4 tienen su paralelo en los cursos de secundaria, para primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria. Es así como están concebidos. El número 0 estaría pensado para este perfil de estudiante que tenemos en clase y que tiene un nivel inferior al de primero de la ESO. Es decir, estaríamos pensando en un nivel curricular de quinto, sexto de primaria. Yo no digo que por debajo no se pueda utilizar, pero la idea es personas que tengan un retraso curricular moderado.
Es decir, soy muy consciente de que en clase nos encontramos gente que tiene niveles de tercero, de cuarto de primaria. Bueno, esto estaría un poquito por encima, quinto, sexto. Sin, ya digo, o sea, igual se aplica a gente que está un poco por debajo de esta frontera y también puede responder bien, ¿verdad? Si os dais cuenta, bueno, pues voy a ir presentándolo poquito a poco, pero el proyecto incluso ya visualmente en la portada os indica, ¿no? Líneas muy claras, líneas muy limpias, muy práctico, muy visual y de fácil acceso. Esa es la idea que tenemos. ¿Cuál era el objetivo a la hora de empezar a elaborar estos materiales curriculares? Pues primariamente, como os estaba diciendo, abordar las asignaturas curriculares que refuerzan esta área. Tengo aquí una pequeña presentación, una diapositiva, donde podéis ver cuáles son las asignaturas optativas de oferta obligatoria o de oferta no obligatoria en las diferentes comunidades. Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón. Cada cual, desde donde os estéis conectando, conoceréis esta realidad también o mejor que yo. Entonces, la idea sería utilizar estos cuadernillos en estas asignaturas de refuerzo de lengua o de laboratorio de refuerzo de competencias clave o en las materias transversales o en el taller de lengua en función de la comunidad en la que os encontréis. Pero no solo eso, la idea es que también este cuadernillo sirva para facilitar la recuperación de esta materia. Es decir, el chico que tenemos que os diga yo, segundo de la ESO y tiene primero pendiente, que pueda prepararse para recuperar esa materia que tiene de primero mediante el cuadernillo oportuno. Esa sería la cuestión. Y por otra parte, otra posibilidad de aplicación de estos cuadernillos sería cubrir los planes de refuerzo y recuperación personalizados que tenemos que elaborar para estudiantes que, por una parte, están repitiendo curso y el curso anterior suspendieron la materia, o estudiantes que han promocionado y tienen pendiente la materia del curso anterior. ¿Vale? Entonces, estos serían fundamentalmente los tres escenarios, es decir, las asignaturas curriculares de refuerzo, facilitar la recuperación de la materia y cubrir esos planes personalizados de refuerzo y recuperación que tenemos que elaborar para cada uno de los chicos. También podría servir como material de apoyo, es decir, el material es autónomo, es decir, no implica que necesitemos recurrir a un libro de texto exento. Es decir, es autónomo y por sí mismo está ya preparado para que los chicos alcancen una serie de competencias. Entonces, en ese sentido, sí que se podría utilizar incluso como refuerzo de lo que se está haciendo en clase o como ampliación de lo que se está haciendo en clase en un momento dado. ¿Vale? Bueno. ¿Cuál es el lema del proyecto? Pues si os dais cuenta, esto que os estoy mostrando es la contraportada, ¿vale? Refuerzo y recuperación de lengua y el lema de nuestro proyecto, aprende a tu manera. Esta es la clave y esto es lo que nos ha llevado a organizar los materiales de la manera en que os voy a explicar ahora mismo. Espero ser más o menos ágil, tampoco quería extenderme demasiado para no abusar de vuestra paciencia, pero ya digo que conocer cuál es la mecánica, el funcionamiento del manual, yo creo que nos va a permitir a todos sacar más rendimiento de él, ¿no? O sea, como os estaba diciendo, buscábamos un material que se adaptase a cada estudiante. ¿Vale? Es decir, diseñar unos materiales, conseguir que con estos materiales todos los estudiantes, con independencia de su estilo de aprendizaje, de su nivel, de sus intereses, pudiesen alcanzar determinadas competencias del área de lengua castellana y literatura. Y para ello, lo que pensamos hacer en la casa fue combinar tres enfoques pedagógicos. Por un lado, el diseño universal para el aprendizaje, DUA. Por otro lado, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y, por otro lado, el modelo de la taxonomía de Bloom. ¿Cómo hemos combinado estos tres enfoques? Mirad, esta, no os preocupéis demasiado, es la tabla quizá más farragosa o más compleja de todas las que os voy a enseñar. Pero ya digo que merece la pena que echéis un vistacito a esto para ver cómo funciona. No sé si estáis familiarizados con los principios pedagógicos del diseño universal para el aprendizaje, del DUA. La idea es la siguiente. Hasta ahora, cuando teníamos a un chico que tenía necesidades especiales o que tenía una dificultad especial, intentábamos adaptar los materiales a la realidad del chico.
Bien, la idea de DUA es justo la contraria, es poder generar un material que responda sin necesidad de adaptación a todos los escenarios que podamos encontrar en una clase. Lo cual es interesante porque ganamos cohesión, evitamos parcelar y de alguna manera somos más eficaces a la hora de trabajar. Entonces, ¿esto cómo se haría? ¿Vale? Es decir, ¿cómo puedo generar unos materiales que satisfagan todas esas necesidades? Bueno, mirad, lo que estáis viendo es lo que conocemos como la tabla de verificación de DUA. Hay tres aspectos, estáis viendo número 1, representación, número 2, acción y expresión, y número 3, compromiso, ¿verdad? Bien, os preguntaréis por qué este hombre no lo ha puesto en orden. Bueno, no lo he puesto en orden porque operativamente para realizar una situación de aprendizaje nos conviene que el compromiso, que DUA lo coloca como el ítem número 3, aparezca en primer lugar. Lo vais a ver y vais a ver que tiene todo su sentido. Tres aspectos, estaba diciendo, representación, acción-expresión y compromiso. Empezamos por el de compromiso. El de compromiso tiene que ver con la pregunta ¿por qué aprendemos? Es decir, para que un chico tenga motivación, lo que le estamos ofreciendo tiene que tener algo que ver con su vida, algo que ver con sus intereses. Es decir, yo tengo un problema y necesito resolverlo. Y para resolverlo yo voy a aprender y voy a poner ese interés. ¿De acuerdo? Mirad, ¿veis a la izquierda esta columna donde aparece el progreso? Si os dais cuenta, hay tres fases: acceso, construcción e interiorización. El acceso, me acerco a la propuesta. Construcción, me implico en la propuesta. E interiorización, la adquiero, la hago mía. Bueno, este progreso, estas fases, las vais a ver en cada uno de los aspectos, en cada uno de estos principios del DUA. Por eso los hemos colocado con diferentes colores, verde, este violeta, este azul, pero ojo, los colores, si os dais cuenta, ¿vale? Son más intensos a medida que se avance. Es decir, primer objetivo, que te intereses, que veas qué tiene que ver la ortografía con tu vida diaria, o que veas qué tiene que ver el léxico con tu vida diaria, o que veas por qué te conviene aprender gramática y para qué vas a utilizar la gramática. El segundo paso, comprometerte con un esfuerzo, mantener, ¿vale? Un rigor, mantener un ritmo de trabajo a lo largo de toda la unidad didáctica o de toda la situación de aprendizaje, mejor dicho. Evitar las distracciones, que te capte, que te lleve, que te arrastre, que te impliques. Y el tercer paso sería la autorregulación. ¿A qué nos referimos o qué se refiere DUA con la autorregulación? Está haciendo referencia a la autoevaluación, es decir, que el propio chico sea consciente del punto del que partía, del punto al que llega, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha adquirido, de qué se siente capaz y qué le faltaría incluso por adquirir para tener un manejo de los contenidos y poder resolver los problemas a los que se tiene que enfrentar. Bueno, esto que os he dicho sobre el compromiso se va a transferir a las siguientes columnas. Representación, es decir, ¿qué aprendemos? Bien, veis que hay también tres lemas: percepción, lenguaje simbólico y comprensión. ¿Por qué el primero es la percepción? Porque no todos los chicos sienten interés por los mismos aspectos y porque no todos los chicos aprenden de la misma manera. Por eso es importante utilizar, lo veis aquí abajo, lo he puesto, diferentes modelos de enseñanza. Directiva, inductiva, cinética. Hay chicos que funcionan muy bien cuando tú les das instrucciones. Hay personas que lo que prefieren es construir su aprendizaje y hay otros que prefieren tener diferentes elementos, jugar con ellos y llegar a una conclusión. Habrá, ¿vale?, que proporcionarles ese acceso y también habrá que proporcionarle diferentes tipos de recursos. ¿Veis dónde aparecen los recursos digitales? Hay gente que funciona muy bien con vídeos, hay gente que prefiere el audio, hay gente que funciona con representaciones, o con presentaciones mejor dicho, o con recursos informáticos, o con imágenes, o con fotos, o con ilustraciones, o con dinámicas. La idea es que tienes que aprender una serie de contenidos, tienes que adquirir unos saberes básicos y vamos a intentar proporcionártelos de la manera en que a ti te lleguen de forma directa. Es decir, utilizando la vía, utilizando el canal por el cual tú esperas, ¿vale?, que te lleguen. O utilizando varios canales para que todo el mundo encuentre satisfacción en ellos, para que todo el mundo pueda acceder a esos contenidos de alguna manera, ¿vale?
Bien, el segundo punto tiene que ver con el lenguaje simbólico. A lo que me refiero es a lo siguiente. Si antes estábamos hablando de cómo guiar la atención del chico, de cómo presentarle los contenidos, aquí estamos hablando del lenguaje simbólico, es decir, de los contenidos en sí mismos. Y ahí, ¿sabéis cuál es la tradición de Casals? El material de Casals, yo lo reconozco, es abundantísimo. Abundantísimo. Sabéis que se caracteriza porque hay muchos ejercicios y que esos ejercicios están muy bien secuenciados. Cuando echemos un vistacito al material que os iré presentando, os vais a dar cuenta de que hay una actividad, hay un ejercicio para cada aspecto del contenido y jamás se va a pedir al muchacho algo que no es capaz de hacer. Vamos a ir construyendo paso a paso. Va a haber una progresión muy, muy clara, ¿verdad? Esa es la idea o eso es lo que nosotros intentamos organizar. El tercer punto que tenéis aquí tiene que ver con la comprensión, es decir, la adquisición de esos conocimientos, los he hecho míos y a ver qué hago ahora con ellos. A ver qué hago ahora con ellos, que eso nos llevaría a la última columna, acción y expresión. Es decir, cómo aprender, qué espero yo por parte del chico, es decir, cuál es la respuesta que él me tiene que dar. Por respuestas, de la más sencilla, de la más elemental a la más compleja, lo primero que esperamos del chico es una acción, una reacción física, ¿vale? En este punto, ¿vale? Estaríamos haciendo ejercicios rutinarios donde él tiene que demostrar que aquello que le estoy presentando, ¿vale? Ha despertado su interés, si os dais cuenta, ¿vale? Y está adquiriéndolo. El segundo paso no sería que yo reacciono a lo que tú me estás ofreciendo, a lo que me estás planteando, sino que soy capaz de explicar por qué lo hago, ¿vale? O incluso compartirlo con otros compañeros. Es decir, que he mantenido ese esfuerzo, estoy comprometido con el desarrollo de la situación de aprendizaje, estoy adquiriendo el lenguaje simbólico que tú me estás proponiendo y soy capaz de comunicarlo. ¿Veis que va siempre en paralelo, verdad? Y por último, la función ejecutiva. Soy capaz de aplicarlo a la resolución de problemas, o bien mediante un protocolo cerrado, o bien me ofreces una serie de elementos, yo articulo esos elementos y gracias a eso puedo enfrentarme a un proyecto complejo y llevarlo adelante con éxito. Es decir, soy capaz de forma autónoma, ¿vale? De ver qué elementos necesito, cuáles me faltan, asumir, ¿vale? Lo que sé, buscar la información que no tengo y llevar adelante ese proyecto. ¿Veis? Ya os dije que en la explicación de DUA hay muchas posibilidades de combinación, por eso digo que era un poquito más compleja, ¿no? Pero yo creo que se entiende, yo creo que se puede seguir bien. Este es el primer principio pedagógico en el que nos vamos a apoyar. El siguiente es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que yo creo que todo el mundo estamos familiarizados con ella, ¿no? Él distinguió 8 tipos de inteligencia: la inteligencia interpersonal, es decir, la posibilidad de ponerme en el lugar del otro o de tener un intercambio con otras personas, de cooperar, de hacer una colaboración para alcanzar un objetivo. La inteligencia visual, espacial. Hay gente que funciona muy bien visualmente, se organiza, por ejemplo, con mecánicas de visual thinking, por ejemplo, o es muy buena cuando tú le permites con un mapa conceptual o con un esquema organizar una serie de contenidos, ¿no? Pues por ahí iría el asunto, ¿no? La inteligencia naturalista, manipulativa. ¿Vale? Es decir, conozco mi entorno y a partir del interés que tengo en el entorno yo puedo avanzar. Inteligencia lingüística, que es la prioritaria en nuestra área, en nuestra materia, como es obvio. La inteligencia lógico-matemática, que no tiene únicamente que ver con lo matemático o lo aritmético, sino que también tiene que ver pues, con el primer epígrafe, ¿no? Es decir, la lógica, la idea de montar tablas o de hacer combinaciones o de generar estructuras o de hacer deducciones o de organizar pasos para conseguir pues, un protocolo que me permita alcanzar pues, un objetivo. La inteligencia musical, la inteligencia corporal cinestésica, es decir, hay gente que, bueno, pues por su perfil no adquiere el conocimiento si tú le pones en una silla organizado para hacer una serie de ejercicios y lo que necesita es salir fuera del aula, moverse, buscar conocimiento y organizarse. Vamos a darle esa posibilidad.
¿vale? Y la inteligencia intrapersonal, es decir, estas personas reflexivas, ¿vale? Que de alguna manera necesitan meditar sobre lo que estabas planteándoles, adquirirlo, ¿vale? Para poder luego llevarlo a la práctica, ¿no? Así que, os decía, primero, DUA, segundo, teoría de las inteligencias múltiples y el tercer principio pedagógico que hemos aplicado es la taxonomía de Bloom, que como sabéis ha tenido un desarrollo muy largo. Esto se lanzó en los años 50 y tuvo mucho predicamento en los años 80. En los años 80, si lo recordáis, la taxonomía de Bloom estuvo muy en boga y funcionaba muy bien. En los 90 fue muy criticada y todo el mundo pensaba que era algo superado, se arrinconó de alguna manera. Y se volvió a reformular, se reformuló, perdonadme, y se ha vuelto a activar pues, en estos últimos años. ¿Cuál es el objetivo, cuáles son los principios de la taxonomía de Bloom? Que los estudiantes adquieren conocimiento a partir de experiencias previas. Yo creo que esto lo vemos todos los días en el aula cualquiera de nosotros, ¿no? Y que el aprendizaje tiene que ser una actividad dinámica, donde el chico interprete y reorganice sus ideas reflexionando sobre aquello que le ayudamos a descubrir. Y también con lo que le ayudamos a descubrir, cooperar con él en resolver problemas concretos. Como sabéis, la taxonomía de Bloom reconoce 6 niveles de desarrollo, 6 niveles de progreso cognitivo. El más evidente sería recordar, es decir, tengo una serie de conceptos, ¿vale? Y esos conceptos los aprendo. Siguiente nivel, comprender, veo cuál es su sentido, cuál es su relación. Aplicar, aplicar significa que yo tengo estos conceptos, yo te doy un protocolo, sigues los pasos de ese protocolo y tú resuelves el problema. Por encima de ese protocolo cerrado, analizar, pensamiento abstracto. Ya no te voy a dar un protocolo, tú tienes 4 o 5 herramientas y tienes un problema. Organízalas. Mira a ver en qué orden las vas a emplear, cuál va a ser útil y gracias a ellas resuelve el problema que te estoy planteando. Evaluar. Aprende de los errores para que en el futuro puedas ser más eficaz. Y por último, crear. Es decir, ya no es lo que yo te doy. ¿Qué herramientas podrías crear tú? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrías aportar? Bueno, pues si os dais cuenta, 3 principios pedagógicos. DUA, por una parte, por otra parte las inteligencias múltiples y por otra parte la taxonomía de Bloom. Bueno, pues el reto que nos planteamos era cómo integramos todo esto, que es abstracto, en un proyecto que primariamente estamos ofreciendo en formato papel. Con lo cual, aunque tengamos apoyos, y los tenemos, ¿vale? Digitales, tiene que ser un proyecto autónomo y un proyecto que se pueda llevar al aula de manera práctica y de manera realista. Entonces, la siguiente pantalla intenta transmitir cuál es la solución que hemos dado a esto. Si os dais cuenta, tenéis aquí a la izquierda DUA, ¿vale? El diseño universal de aprendizaje. Con el acceso, construcción, aquí hay un pequeño error, ¿vale? Es acceso, construcción y el tercer elemento sería la interiorización. Bien. Lo que hemos hecho es coger los 3 elementos que iban en paralelo, ¿vale? Y los hemos integrado en cada uno de estos pasos. Y los hemos puesto en relación con la taxonomía de Bloom. Acceso, despierto tu interés e introduzco, ¿vale? Elementos que conectan contigo y con tu manera de percibir la realidad. Te pido que hagas ejercicios de rutina, que me des un output, ¿vale? Poco a poco te voy a pedir que racionalices todos esos conocimientos, que adquieras ese lenguaje simbólico, que lo comuniques con tus compañeros, que mantengas el esfuerzo, que apliques. Y ojo, en el último punto de cada una de las situaciones de aprendizaje, ahora que has comprendido, que seas capaz de llevar adelante un proyecto. Y un proyecto que tenga que ver o con aprendizaje-servicio o con una exposición o bueno, un producto de esa situación de aprendizaje. Y por supuesto, que seas capaz de evaluarte. ¿Os dais cuenta? Bien. Con lo cual, si os dais cuenta, tenemos en nuestro proyecto, siempre en cada una de las unidades, de las situaciones de aprendizaje, vamos a tener siempre 6 puntos. Primero, ¿cuál es el problema? Es decir, vamos a hablar de la ortografía. Vale, ¿esto qué tiene que ver contigo? ¿Por qué necesitas aprender ortografía? ¿Cuál es la utilidad que tiene?
Segundo, tus herramientas. Bien, ¿qué necesitas para aprender ortografía? Probablemente un diccionario. ¿Sabes usarlo? Yo te enseño a usar el diccionario. ¿Vale? Manos a la obra. Es el momento en el que yo te voy a dar instrumentos, ¿vale? Para comprender. Y rutinas al principio, ¿vale? Ejercicios, como os he dicho, secuenciados para que el chico tenga posibilidad de ir aprendiendo. Aportando soluciones. ¿Recuerdas el problema que partimos? Bien, pues ahora es el momento en el que tú me aportes una solución con las herramientas que te he dado y las rutinas que has adquirido. Bien, cierra el círculo. Cierra el círculo es, vamos a pensar, ahora que me has dado la solución, ahora que ya tienes herramientas y que eres consciente del conocimiento que necesitas adquirir para poder enfrentarte a este tipo de situaciones, ¿verdaderamente podrías hacerlo mejor? ¿Hay algún elemento que todavía podrías mejorar? ¿Cuál sería? Y el último, evalúa tu éxito. Veis que son siempre 6 pasos, ¿vale? Y estos 6 pasos van a estar pautados. Esto lo veréis seguramente un poquito pequeño, pero si queréis os voy contando y de esa manera os podéis hacer una idea más clara, ¿no? Este es, por ejemplo, la situación de aprendizaje que tiene que ver con léxico y con semántica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que van a encontrar? ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿qué problema te plantea el léxico? ¿Tienes una palabra para todo? No. Bueno, ni la tienes tú, ni muchas veces la tenemos nosotros los adultos, porque hay nuevas realidades que hay que nombrar. Por ejemplo, ¿vale? Para intentar, de alguna manera, despertar tu curiosidad. En este caso, lo que vamos a ofrecer es un vídeo de estas palabras de neologismos de Luis Piedrahita. Me imagino que lo conocéis porque es una persona que ha hecho muchos monólogos cómicos, ha participado en programas de televisión de Antena 3 y muchas veces él busca situaciones más o menos graciosas, más o menos humorísticas, y busca una palabra para describirlas. Esos son los vídeos que le vamos a proporcionar a este chico, ¿vale? En esa misma fase de cuál es el problema, ¿vale? Vamos a darte 2 posibilidades para seguir. Es decir, bueno, esto que está haciendo Luis Piedrahita en realidad es lo que hace la Real Academia. Cuando hay una nueva palabra que se empieza a escuchar en la calle y habrá que ver si la podemos recoger en el diccionario y no, cuál es el criterio, ¿vale? Y qué pasos se dan. A lo mejor esto no te motiva, a lo mejor tú, ¿vale? No estás inclinado a aprender sobre un texto. Bien, vamos a hacer un role-playing. Un role-playing donde yo te voy a dar una serie de palabras, pues por ejemplo, app o basuraleza o fotogalería o skater o turismofobia. Esas palabras no están recogidas a día de hoy en el diccionario. ¿Deberían entrar? Vamos a dividirnos. En la clase, unos van a abogar porque entren, otros van a ponerlo en duda, otras personas van a informarse. Vamos a hacer un role-playing. Es otra manera de abordar el mismo problema. No sé si estáis viendo cómo estamos integrando, de una manera u otra, esos principios del DUA. Bueno, en la parte de tus herramientas, ¿vale? La idea es que ellos empiecen a moverse. ¿Qué es lo que les vamos a ofrecer aquí? Bueno, si hay una palabra que no conoces, habrá que definir. ¿Sabes hacer una definición? Pues te vamos a enseñar a hacer una definición, paso a paso. Bien. Manos a la obra es la tercera sección, si os dais cuenta. En Manos a la obra lo que vamos a tener son ejercicios donde les vamos a explicar la estructura de una palabra, los lexemas, los morfemas, sinonimia, antonimia, polisemia, todos estos conceptos secuenciados y progresivos. Muy bien, pues ahora que te he dado las herramientas, ahora, ¿vale? Que conoces el lenguaje simbólico, que tienes los conceptos, ha llegado el momento de aplicarlos. ¿Vale? Aporta soluciones. ¿En qué vamos a implicar a los chicos? Bueno, vuestra generación es una de las más fecundas a la hora de generar neologismos. Hay o habéis creado neologismos absolutamente para todo. Y neologismos que, curiosamente, los adultos no conocemos, no comprendemos. Es hora de definirlos. Con lo cual, esto va a ser muy motivador para ellos, porque lo que estoy haciendo es jugar exactamente con sus reglas. Es decir, tú me tienes que explicar a mí qué es lo que estás intentando decir cuando utilizas determinadas palabras que a mí se me escapan, ¿vale? Y esas palabras, ¿vale? Vamos a definirlas y vamos a explicar cuáles son los ámbitos en los que lo utilizamos. Es decir, si a mí me dices banear, pues explícame qué es banear, o me dices que es un bro, o que es cancelar, o que es una persona fashionista, o que es el ciberactivismo, o que es filmear, o que es el gaming, o que es... Hay un montón de conceptos que ellos manejan,
con los que ellos se entienden y que en principio a los adultos no son ajenos. Muy bien, es el momento de que nos los expliques. Esta es la idea. No sé si veis cómo funciona. Con lo cual, hemos partido de un problema que es general. ¿Qué tiene que ver contigo este problema? Vale, te voy a dar herramientas, te voy a dar también una serie de conceptos y ahora, dame las soluciones. Quinto punto, cierra el círculo. ¿Estás satisfecho con lo que has aprendido? ¿Te has sentido cómodo? ¿Has sido capaz de explicar el significado de estas palabras? ¿Las has categorizado? ¿Has explicado en qué ámbitos o en qué campos semánticos se desenvuelven y por qué? ¿Qué tienen que ver con tu generación? Bien. Si no has alcanzado los objetivos, ¿qué más cosas podríamos hacer juntos para que tú reflexiones sobre el aprendizaje, ¿vale? Y de alguna manera completes aquello que te falta. Ese es el objetivo de Cierra el Círculo. En este caso lo que les pedimos es, muy bien, coge 4 palabras y vamos a hacer una ficha lexicográfica. Esto suena muy elevado, ¿vale? Me vais a decir, para ellos de primero de la ESO, no, pero está todo adaptado y es muy sencillito. Es decir, una palabra que tú uses, escógela. ¿Cuál es la categoría gramatical? ¿Tiene alguna dificultad ortográfica? ¿Cuál es su significado? Dame sinónimos, dame antónimos. ¿Entendéis a lo que me refiero? A su nivel, ¿verdad? Bien. Y el último paso sería que puedan evaluar tu progreso. Cada uno de los bloques de contenido, ¿vale? Es decir, el de gramática, el de ortografía, el de léxico, el de literatura, el de... Bueno, cada uno de esos bloques de contenido siempre va a terminar con una evaluación. Una evaluación que está pensada para que el propio chico la realice. Es una autoevaluación. Con lo cual, los ítems que vais a encontrar son ítems que están adaptados a su nivel, expresados con su lenguaje. Eso no significa que no haya una evaluación para el profesor, ¿de acuerdo? Para que la haga teniendo en cuenta las competencias y que esté todo perfectamente codificado. De esto, si me permitís, os lo cuento dentro de un momentito, porque lo que me gustaría es explicaros o que pudierais ver un poquito a partir de ahora el libro. Yo creo que la estructura general se ha entendido, ¿verdad? Es decir, tenemos situaciones de aprendizaje y todas las situaciones de aprendizaje llevan 6 partes. ¿Cuál es el problema? Tus herramientas, manos a la obra, aportando soluciones, cierra el círculo y evalúa tu progreso, que parten de estas teorías pedagógicas que os he indicado antes. Bueno, aquí tenéis un vistazo a los materiales. Estos son los ejercicios de los que os estaba hablando. Ejercicios de rutina, estáis viendo, por ejemplo, aquí el que habla de la tilde y los hiatos, dividir en palabras, o sea, perdón, estas palabras en sílabas, identificar los hiatos y luego, pues, clasificar, ¿no? O sea, una tabla. Son ejercicios de rutinas, pero, ojo, ni son rutinarios, ni hay que desatenderlos, ni hay que darlos por sabido. Ya digo, son muy numerosos, están muy bien secuenciados, son progresivos y además también forman de alguna manera esa conciencia o esos instrumentos, esos materiales con los que queremos que el chico quiera, o sea, con los que queremos que el chico quiera trabajar, ¿no? Porque luego, como estáis viendo, pasaremos de esta rutina, ¿vale?, a la resolución de problemas. Esto que veis aquí de la resolución de problemas, que están las ilustraciones del libro, está muy bien ilustrado, ¿eh? Si os dais cuenta, el perfil es siempre en negro y verde, ¿vale? Esa es la estética que tiene. Es muy clarito, muy limpio, muy sencillo, no hay nada que distraiga y las imágenes son verdaderamente simpáticas. Hay algunas. La verdad, yo estoy muy, muy agradecido a la persona que lo ha ilustrado porque verdaderamente yo creo que es ligero y para los chicos yo creo que va a conectar muy bien con ellos. Os decía, esta es una rutina de pensamiento, ahora hablaremos de ello, ¿vale? Que está pensada precisamente para el final de literatura para que los chicos practiquen estructura creativa cambiando cuentos, ¿no? El cuento de Caperucita, el cuento de Blancanieves, ¿vale? Bueno, diferentes cuentos. Bien, fijaos, os decía antes, un proyecto autosuficiente. Todas las páginas que tienen que ver con manos a la obra tienen en el margen la teoría, ¿lo estáis viendo? Y a la derecha las actividades. Yo creo que esto es una de las grandes bazas del proyecto, porque toda la teoría se da con píldoras y toda la teoría se pone al mismo nivel de la actividad. Es decir, lo que necesitas para resolver el ejercicio lo tienes aquí a la izquierda sintetizado. No puede ser más conciso. Fijaos, sois tan conscientes como yo de lo difícil que es hacer esto. El resumir en prácticamente 2 párrafos y 3 puntos, ¿vale? Una idea, transmitirla de forma muy clara para que los chicos puedan trabajar con ella. Para hacer luego un repaso, esto es formidable. Por eso os decía,
Para refuerzo de lengua, por supuesto. Para recuperar la asignatura, qué duda cabe. Para los planes personalizados, por supuesto que sí. Pero incluso para apoyar la clase ordinaria, también podría servir perfectamente. Sobre todo para chicos que tengan más dificultad, ¿vale? La síntesis yo creo que es magnífica. Vale. Tareas con inteligencias múltiples. Es a lo que me estaba refiriendo. Mirad, esta parte de aquí está tomada de cuál es el problema. Siempre la segunda parte vamos a ofrecer un texto, ¿vale? ¿Por qué cometen faltas de ortografía los más jóvenes? Vale, a lo mejor tu estilo de aprendizaje no es este. No es que leas un texto y que contestas a las preguntas. A lo mejor lo que tú necesitas es moverte. Es decir, que tu inteligencia es corporal y cinestésica. Muy bien, te voy a dar lo que necesitas. Vamos a hacer un sondeo de opinión. Tienes una encuesta, vamos al patio o vamos a la calle, ¿vale? Y vamos a hacer una encuesta a las personas. ¿Qué opinan de la ortografía? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo la perciben? Y luego los resultados los vamos a maquetar. Los vamos a maquetar y para eso no solo vamos a necesitar esa inteligencia corporal cinestésica, sino que también vamos a estar trabajando la inteligencia lógico-matemática. El punto al que llegamos, el mismo. El objetivo, que todo el mundo tenga una respuesta a su estilo de aprendizaje. Por eso el lema de los cuadernillos, aprende a tu manera. Esa es la idea. Fijaos, no sé si se ve bien, pero siempre que hay este icono, que es una carretera que se bifurca, ¿vale? Siempre tenemos un recurso online que te da una alternativa referida a otro tipo de inteligencia múltiple. No sé si me he explicado. Eso lo solemos hacer así. Tareas de ludificación. Hay muchísimos juegos. Juegos que pueden ser más tranquilos, grupales, para hacer en clase, en corro. Y también juegos que pueden ser mucho más movidos, que me exigen sacar a los chicos al patio y que empiecen a correr o empiecen a hacer movimiento, ¿vale? Estos que tengo aquí, o que os estoy mostrando, son de corro y de clase y bastante más controladitos. Es decir, juegos con diccionario, buscar la palabra exacta, pasar de uno a otro al diccionario, buscar 5 palabras y hacer un relato, cosas de este estilo, ¿verdad? Bien, pero podemos hacer un juego de las 4 esquinas o un juego del pañuelo que en lugar de jugar con números, estamos jugando a lo mejor con categorías sintácticas, ¿vale? Y necesitamos hacer esas parejas. Es decir, lo que haríamos sobre un papel de forma tradicional, lo podemos hacer en un patio, ¿vale? Dividiendo a 5 chicos el sustantivo, el adjetivo, el verbo y a los otros ejemplos, ¿vale? Y cuando alguien diga verbo, el profesor, ¿vale? Alguien sale, ¿vale? E intenta coger. ¿Vale? Esa es la idea. Ya digo, o un juego de las sillas, es decir, hay tareas con ludificación para adaptarse, como os estoy diciendo, siempre a las inteligencias. ¿Veis la bifurcación, verdad? Algunos me imagino que pensaréis o que os estaréis planteando, claro, en tanto en cuanto yo esté en clase o en tanto en cuanto yo me los puedo llevar al patio, perfecto. Pero ¿qué pasa si quiero que este cuaderno se trabaje de forma individual? O a lo mejor me interesa como no sé, material de recuperación. No hay ninguna dificultad porque estas actividades que son grupales también tienen su alternativa individual. Es decir, veis que aquí hay 4 actividades, ¿verdad? Para hacer en grupo, jugando con otros chicos. Está contemplada la posibilidad de que hagamos digitalmente esa misma actividad con un ordenador, de forma individual. Vale. Tareas con rutinas de pensamiento. Vale. Las rutinas de pensamiento yo creo que más o menos estamos todos familiarizados con ellas, ¿no? Pero son estrategias sencillas para abordar un problema o poner en marcha una reflexión. Se contemplan en el proyecto sistemáticamente. ¿Vale? Yo creo que es un gran acierto, creo que es una baza. Hay un poquito de todo, escala de complejidad, lo estáis viendo aquí. Esto está pensado, por ejemplo, para el momento en que hemos acabado de hablar de la ortografía. Es decir, que me hagas una escala de complejidad del 1 al 5, aquello que te resulta más sencillo y lo que te resulta más complejo, porque vamos a incidir en esto, en lo más complejo, evidentemente, aquello que todavía te complica la vida, ¿vale? O veo, pienso, me pregunto, ¿vale? Es decir, veo el problema, pienso
¿qué conozco yo? ¿Cómo lo podría resolver? ¿Qué me suena de otras veces? Y me pregunto, ¿qué me falta por resolver? Es decir, sé acentuar estas palabras. Mira, pues estas agudas llanas y esdrújulas, sí, porque me acuerdo de las reglas, ¿no? Cuando me las explicaron en primaria. Pero resulta que estas con hiato y estas con diptongo, aquí necesito ayuda, ¿no? O el semáforo. El semáforo está pensado, ¿vale? Para verde, amarillo y rojo, por nivel de dificultad o por nivel de competencia. Es decir, aquello que ya conozco, verde, aquello que me cuesta, amarillo o ámbar, y el rojo lo que me plantea dificultad. O 3, 2, 1, puente, ¿vale? Es decir, planteo 3 preguntas, ¿vale? Hago una metáfora, perdón, planteo 3 preguntas, planteo 3 ideas, me formulo 2 preguntas, ¿vale? Y construyo una metáfora sobre un hecho, sobre un problema. ¿El puente en qué consiste? En que esto lo voy a hacer al principio de la unidad, al principio de la situación de aprendizaje, y se va a volver a repetir al final. Y voy a tender un puente entre esos elementos iniciales y finales que he aprendido, ¿no? O antes pensaba, ahora pienso. Si os dais cuenta, son actividades que, o son rutinas que están pensadas para que el chico interiorice el modo en que él aprende. Es decir, que diga, bueno, los elementos de los que me he servido, vaya, que sea consciente del aprendizaje, ¿no? No sé si me estáis entendiendo. Seguro que sí. Lo que pasa es que como no os veo cara a cara muchas veces, pues uno tiene esta limitación. O inicios de pregunta, bueno. Esto es lo que tiene que ver con las rutinas de pensamiento. Contemplamos también en el proyecto los ODS, como no podría ser de otra manera. Si os dais cuenta, pues los vídeos que hemos puesto al comienzo de cada una de las situaciones de aprendizaje, pues están vinculados, y las propias situaciones de aprendizaje también, con algunos ODS, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, el ODS número 4, o el número 16, o el número 9, ¿no? que tenemos aquí, educación de calidad, o paz y justicia, o el desarrollo sostenible. Vale. Tareas para la evaluación reguladora. ¿Os acordáis de lo que os decía? Cierra el círculo, ¿vale? Hay 2 secciones pensadas para que haya una evaluación consciente. Una, cierra el círculo, hasta dónde has llegado, qué te faltaría, y por último, la de evalúa tu progreso. Esa es la diferencia entre esas 2 secciones, y hay muchísimos materiales para ello, y también incluso rutinas de pensamiento dedicadas específicamente para cubrir este aspecto, ¿no? Esa es la idea. Mirad, en el código de la contracubierta hay un QR, lo veis, ¿verdad? O en el código de la contracubierta del material, perdonadme, en la contracubierta del cuadernillo hay un código QR. Al leerlo, enlazáis directamente con ECASALS. Y en ECASALS tenéis todos los recursos digitales que vais a necesitar para desarrollar este proyecto. También el solucionario, que estará abierto entre junio y septiembre, ¿vale? Fuera de ese periodo será necesario iniciar sesión con ECASALS como docente para acceder a él, pero entre junio y septiembre está abierto. Y os acordáis de lo que os decía antes, ¿no? Es decir, hemos previsto que el chico, vuelva un momentito atrás, evalúe su progreso, haga una autoevaluación y vea cuál es su nivel de logro, si es máximo, alto, medio o bajo, con ítems que están formulados con su lenguaje, para que entienda verdaderamente de qué estamos hablando. Bien, pero el profesor también tendrá que hacer una evaluación. Bien, hay PDFs de cada una de las secciones del material donde, como estáis viendo, están todas las competencias, hay unas rúbricas, ¿vale? Y las actividades que corresponden con cada una de ellas, para que luego podáis evaluar, ¿vale? El nivel de adquisición de cada una de estas competencias, ¿verdad? Y aquí, por supuesto, ¿vale? Pues tenéis pues la competencia lingüística, la competencia, bueno, lo que haga falta, ¿vale? Entonces, eso está todo en ECASALS, podéis recurrir a ello y es algo muy cómodo, porque ellos pueden autoevaluarse y vosotros también tenéis un instrumento más profesional para elaborar vuestros informes o para emitir luego una nota cuando sea necesario, ¿verdad? Esa es la idea. Bien, estoy acabando porque no quería abusar mucho más de vuestra paciencia, pero sí que me gustaría que vierais la plantilla con todas las situaciones de aprendizaje del proyecto, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, tenemos un bloque de ortografía, siempre, como os estoy diciendo, las secciones. ¿Cuál es el problema? Tus herramientas, manos a la obra, aportando soluciones. En este caso, ¿cuál es la solución que aportas? Vas a hacer una lista de la compra de la semana en formato digital.
Es decir, ahora que sabes utilizar las grafías y que sabes cómo se escribe zanahoria y sabes que es con H, ahora eres capaz de ver si necesitamos o no necesitamos comprar zanahorias. Claro, en lugar de hacerlo de forma tradicional, vamos a ver, porque a lo mejor tú te sientes más inclinado en elaborarlo en formato digital. Hemos construido un programita muy sencillo, muy fácil, donde los chicos únicamente recortando y pegando pueden completarlo y personalizarlo a la medida de las necesidades de su casa. ¿Vale? Con lo cual yo creo que es muy atractivo y verdaderamente motivador. Entonces, si os dais cuenta, siempre hay un problema, te doy las herramientas, te doy los instrumentos y me das tú la solución. Y por supuesto, cierra el círculo, ¿vale? Con una rutina del pensamiento, la que os he referido antes, escala de complejidad, la rúbrica de autoevaluación y la calificación del docente, de evalúa tu progreso. Lo mismo con la ortografía, si os dais cuenta, más rutinas de pensamiento. En este caso lo que se les pide es una receta familiar. Vamos a hablar con el abuelo, con la abuela, que nos cuenten qué recetas hacían ellos o qué recetas eran verdaderamente apreciadas cuando ellos eran pequeños. Y vamos a redactarlas y vamos a compartirlas. Esa es la idea, ¿no? O la que os he explicado antes, los neologismos, ¿no? Es decir, léxico y semántica, ¿cuáles son los neologismos de mi generación? Bien. El siguiente punto sería la gramática, si os dais cuenta es el siguiente bloque, pues lo mismo, ¿vale? Pero en esta parte hay algo que yo creo que os puede gustar. Mirad, vuelvo un momentito atrás. ¿Veis cuál es el problema? Tus herramientas, manos a la obra, aportando soluciones y cierra, ¿verdad? Vale, fijaos en la columna de tus herramientas. En el caso de gramática tenéis algo que yo creo que es verdaderamente útil para cualquiera de nosotros, que son técnicas de estudio. ¿Vale? Teníamos o queríamos integrarlas, o sea, nuestra idea era tratarlas porque creemos que son muy útiles y sobre todo en cursos como puede ser primero de la ESO o en el cuadernillo 0, cuando gente tiene todavía dificultades, enseñarles a hacer un subrayado, enseñarles a hacer un resumen, que no sea únicamente subrayar y copiar, sino que tengas que hacer un pequeño esquema y a partir de ese esquema ir redactando. ¿Vale? Hay muchos ejemplos, modelos ya hechos y ejemplos para que ellos puedan hacerlo. Y también enseñarles a hacer un mapa conceptual. ¿Vale? Esa es la idea. Todo este bloque de gramática o dentro de la sección de gramática está dedicado a técnicas de estudio. Y yo creo que lo vamos a agradecer nosotros y lo van a agradecer nuestros compañeros, porque es algo que integrarlo de manera natural y vincularlo con aspectos como es la gramática o las clases de palabras, creo que da buenos resultados, que puede tener bastante rendimiento. Bueno, aquí en este caso el producto son conceptos erróneos, fake news, cosas de este estilo. Bueno, luego tenéis en la expresión escrita algo que creo que también puede ser interesante. Lo que solemos hacer en clase, ¿no es cierto?, es hablar de la descripción o hablar del texto narrativo en primero de la ESO, o textos informativos, argumentativos, en otros niveles. Pero fijaos, esto también es una novedad. Errores de estilo más frecuentes. En la parte de tus herramientas, vamos a trabajar algo que normalmente con los libros de texto no tenemos oportunidad de trabajar. ¿A qué me refiero? Palabras baúl. Es decir, estas palabras, cosa, persona, gente, no puedes buscar una palabra más exacta. O, por ejemplo, errores de concordancia, repeticiones. Te he explicado qué son los sinónimos. Muy bien. ¿Cómo evitas una repetición? Bien. Lo primero, sinónimos. Si no tengo sinónimos, pronombres. Gracias a Dios, hemos visto antes la gramática. Ya sabes utilizar un pronombre. Si no me sirve el sinónimo o el pronombre, vamos a elidirlo. Vamos a ver si podemos evitar repetir esa palabra simplemente descartándola. O si no, hiperónimos, buscar algo superior que lo pueda englobar. Darles estrategias para evitar las repeticiones o problemas de orden de la oración. Vamos a organizar estas oraciones. ¿Ves que están desordenadas? ¿Ves lo mal que se entienden? Sujeto, verbo, complementos. O coloquialismos y vulgarismos. Muchas veces los chicos escriben exactamente igual que hablan. Vamos a ver si lo perciben, lo pueden corregir y luego pueden ellos actuar en consecuencia. O cacofonías. ¿Veis que no es algo muy ambicioso? Es algo que cualquier chico de primero de la ESO puede percibir, puede entender. Errores de estilo y creo que con eso estaríamos ganando mucho. Es una fase previa, por eso son herramientas. ¿A qué? A que te pongas a escribir o a que te pongas a hacerme un texto narrativo. Porque así me ordenarás las oraciones, no habrá cacofonías, no repetirás las palabras y buscarás un estilo acorde con el objetivo que estamos persiguiendo. ¿Vale? Bien.
Esta parte de aquí se repite, ¿vale? Ignorarla, ¿vale? Porque justo es la 107, la anterior también, ¿vale? Pero si vais a la 129, sería el último bloque, es el bloque de literatura. Bueno, este tiene que ver con los géneros literarios, figuras retóricas, bueno, pues un poquito lo que solemos trabajar en este nivel. Lo último que os voy a indicar, lo último sobre los que os quiero llamar la atención es la lectura. La veis aquí, ¿verdad? Bien. Os habéis dado cuenta de que no hemos incluido lecturas como tales, ¿vale? Sí que hay textos, ¿vale? Y hay preguntas y hay comprensión en cada uno de los bloques, pero lectura por placer, lectura lúdica, no hay. La hemos llevado siempre al final, para que sea verdaderamente eso, para que sea lúdica. En todos los cuadernillos vamos a crear una historia, un relato de misterio específico. Y ojo, en este caso tiene 6 capítulos, los estáis viendo, ¿verdad? En cada uno de los capítulos vamos a ofrecer un enigma. A ver, mirad, la historia de primero de la ESO es un relato policíaco, entre novela negra, relato policíaco a medio camino, ¿no? Este sería el primer capítulo, un misterioso coche de color negro. Y aquí, ¿vale? El primer capítulo. Este globo que estáis viendo aquí, un enigma. Es decir, ¿serías capaz de llegar a deducir la respuesta a este enigma como lo van a hacer los dos investigadores? Primero te planteo a ti la pregunta. Lo piensas y a través del texto, haciendo inferencias, eres capaz de seguir las mismas pistas que siguen los investigadores y anticiparte a sus conclusiones. ¿Vale? Por supuesto, claro, esto va acompañado luego, ¿vale? No íbamos a prescindir de ello, de una comprensión lectora típica de PISA, ¿vale? Es decir, recuperación de la información con 3 preguntitas, interpretación del texto con 5, una de valoración de la forma y otra de valoración del contenido, para que os hagáis idea. A mí esta parte me parece muy interesante porque creo que puede enganchar a los chicos. Yo creo que les puede llamar la atención. El hecho de que yo tenga una historia, que tenga una intriga, que te doy un enigma y que mantengo la tensión a lo largo de 6 sesiones divididas a lo largo del curso, yo creo que estos se van a adelantar a nosotros. Es decir, que van a seguir avanzando para ver a dónde me llega la historia y quién es el culpable o cómo se resuelve esto. Ya digo que cada una de estos capítulos tiene un enigma. Son de diferente tipo. Por ejemplo, recuerdo uno en el que hay una persecución y se proporciona un plano de una ciudad. ¿Vale? Hay un momento en el que los perseguidores, la inspectora, le dice: no sigas al coche, es mejor que atajes por aquí. Entonces, leyendo, ¿cuál es el itinerario que sigue el sospechoso? ¿Cuál es el itinerario que siguen sus perseguidores? ¿Y por qué la inspectora opta en ese momento por buscar un atajo? ¿Y dónde se van a interceptar? Claro, ¿os acordáis de las inteligencias múltiples? Inteligencia visual también. Entonces, siempre jugando con esos elementos pedagógicos e intentando integrarlos. Ese es el objetivo. Y bueno, pues para ir cerrando ya, en conclusión, lo que he intentado transmitiros, ¿no? ¿Qué ofrecemos con este proyecto? Situaciones de aprendizaje que parten de un problema real, que intentan despertar el interés y motivar al alumnado. Múltiples formas de acceso a los contenidos adaptadas a las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje. Acordaos de que el lema del proyecto es aprende a tu manera, ¿vale? Eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Fomento del análisis, de la creación, de la reflexión, promoviendo el pensamiento crítico, la construcción de saberes propios, la revisión del propio proceso de aprendizaje con estas rutinas de pensamiento, el refuerzo de la expresión mediante materiales para la práctica de redacción, esto que os he dicho tan novedoso, bueno, novedoso, quizá en nuestra generación, hablo por mí, claro, sí que teníamos este tipo de materiales, ¿no? A lo mejor se habían ido olvidando, ¿no? El hecho de que aprendas a escribir, antes de lanzarte a un formato de texto, ¿no? Pragmático. El impulso de la comprensión lectora a través de textos atractivos, los que os acabo de mostrar, y la integración de un enfoque competencial y humanista, ¿vale? La última parte no es un adorno, es decir, las competencias, la LOE las prescribe, pero si os dais cuenta, no quiero extenderme mucho más y por eso tampoco he querido entrar en la parte de literatura. Pero si tenéis ocasión de revisar este material, porque
tenéis una muestra o la persona que lleva el tema comercial en vuestro instituto os facilita una de Casals, creo que vais a percibir o vais a entender a qué es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? O sea, no solo estamos trabajando con ideas o con conceptos, sino que intentamos formar, intentamos educar, intentamos transmitir valores. Esa es la idea. No enseñamos a qué pensar, enseñamos cómo pensar. O sea, es por lo menos el propósito que tenemos en la casa, ¿no? Que hemos tenido al hacer esto. Y muchísimas gracias por el interés que ya digo que habéis demostrado al conectaros y bueno, espero haberos rendido un servicio y haberos transmitido pues, la novedad del cuadernillo y bueno, pues lo que os puede aportar, lo que puede aportar a vuestras clases. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. ¿Me oís bien? ¿Ahora? Sí. Vale. Decía que ha sido un placer escucharte porque, en fin, nosotros también estamos contentísimos con el proyecto. Y eso, un placer escucharte y aprender contigo. Antes de acabar, me gustaría cerrar con un par de preguntas que nos han llegado durante la sesión, que serían, mira, por aquí nos dicen, ¿qué diferencias hay en el uso de los cuadernos 0 y 1? Vale, a esto, si lo recordáis, me referí un poquito al comienzo. Los cuadernos 1, 2, 3 y 4 responden a los niveles de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. El cuadernillo 0, ya os decía, está pensado para estos chicos que tenemos en primero y que no tienen el nivel curricular propio de secundaria. Es decir, que tendrían un nivel de quinto, un sexto de primaria. Para que de una manera u otra puedan ponerse al nivel de sus compañeros, puedan recuperar ese gap, ¿no? Que se abre, esa laguna que se abre entre sus compañeros y el nivel de competencia que ellos muestran. Sé, y ya os lo he dicho, que en muchos casos no tenemos únicamente chicos con nivel de competencia de quinto y sexto, ya nos gustaría, sino que tenemos gente incluso con un nivel de competencia de tercero o de cuarto. Van a tener dificultades de acceso a determinados recursos, pero hay otros que sí que podrían servirles perfectamente. Eso también soy consciente de ello. No sé si he respondido a la pregunta, pero esa es la idea. Y para finalizar, mira, nos comentan por aquí, ¿hay algún material adicional, complementario o actividades extra en el espacio digital para el profesor o solo está disponible el solucionario? No. Dentro de Casals, dentro del material digital, tenéis acceso a todos los vídeos, a todos los programas, recursos que os van a permitir desarrollar el proyecto con independencia del solucionario, ya digo, y a todos los dobles recorridos. Es decir, hay muchas dinámicas. Todas las dinámicas que son alternativas están arriba para que vosotros podáis recurrir a ellas. Y hay dinámicas que son verdaderamente, creo que interesantes. Recuerdo, por ejemplo, ahora una que no es del cuadernillo 1, sino que es del cuadernillo 0, que probablemente os encantaría poner en marcha en clase, porque dentro del bloque de literatura podemos o bien ver cuáles son los elementos de la literatura con un texto tradicional, o bien llevar esos elementos al aula. Y el aula lo vamos a dividir en rincones y vamos a convertir el aula en una especie de mundo de fantasía con diferentes regiones, ¿vale? Con diferentes espacios donde los chicos pueden aprender, pueden adquirir esos conocimientos. Cumplimos dos objetivos. Motivamos a los chicos, decoramos la clase, que también es importante, la hacemos nuestra y, ojo, estamos llevando, ¿vale?, a la realidad ese mundo literario, ese mundo de fantasía. Esos materiales, tenerlos impresos, el material es muy generoso. No sé si podréis ver el cuadernillo, pero son prácticamente 170 páginas, ¿vale?, de cuadernillo. No podemos incluir más. Entonces, todo ese material adicional, que es muy abundante y es muy rico, ese está en formato digital para que podáis utilizarlo, ¿vale? Entonces, creo que el material sí puede dar rendimiento en el aula. Sí, yo opino lo mismo, Roberto. Has hecho un trabajo de eso, de riqueza, que quiero decir, el cuaderno en sí ya es largo, sí, digamos, o sea, ya ofrece muchas posibilidades, pero es verdad que con todo lo que ofrecemos extra,
damos opciones la verdad es que a muchas clases, a muchos tipos de alumnos, etcétera. O sea, Y totalmente de acuerdo. actividades variadas, ¿no? Que era Ujú. uno de los objetivos que perseguíamos, ¿no? Y además integrando, si os habéis dado cuenta, a lo mejor la primera parte era un poco más árida, ¿no? Con el tema este de DUA y de tal, ¿no? Pero luego cuando uno ve cómo se puede engranar todo, Claro, ve la que tiene un ocupación que sentido tiene. y ve que hay Totalmente. un rendimiento, ¿no? Ve que hay un rendimiento. Entonces, yo la verdad estoy deseando que esto se ponga a prueba, que esto se lleve al aula y ver efectivamente, bueno, a dónde nos lleva, ¿no? Y yo creo que puede ser interesante. Totalmente de acuerdo. Pues a todos y todas los que nos habéis seguido, muchas gracias por vuestro interés y esperamos veros en próximos encuentros y acompañaros pues en esta andadura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao.